Buenos días, hoy día vamos a ver homomorfismos, vamos a ver el primer teorema de isomorfismo y vamos a ver varios ejemplos interesantes. En particular vamos a ver el grupo favorito de Homero Simpson al final. Entonces partamos, definición, entonces sean G y H dos grupos, entonces una función f que va de G a H es homomorfismo si para cada x e y en G, f de x por y es igual a f de x por f de. ¿Okay? Entonces noten que el producto aquí es el producto en G y el producto aquí es el producto en H. ¿Okay? No es el mismo producto. Entonces f lleva G en H y convierte el producto de G en el producto de H. Entonces este es el tipo de función que estamos interesados en estudiar cuando estamos estudiando grupos. De la misma forma que cuando estudiamos espacios vectoriales, estudiamos transformaciones lineales, que me permite comparar distintos espacios vectoriales. Bueno, los homomorfismos de grupos va a permitirnos hacer exactamente lo mismo. Lo voy a llamar homomorfismo, cuando estamos en el contexto de grupos va a estar claro. Después, cuando estudiemos anillos y módulos, vamos a tener que especificar si es un homomorfismo de grupos, homomorfismo de anillos, homomorfismo de módulos. Pero por ahora son todos homomorfismos de grupos. ¿Okay? Entonces, definición también, si f es inyectivo, entonces lo vamos a llamar monomorfismo. Yo no suelo usar monomorfismo mucho. Si es sobreyectivo, se va a llamar epimorfismo. ¿Okay? Si es biyectivo, se va a llamar un isomorfismo. Si f va de G en G, un homomorfismo, entonces este se llama un endomorfismo. Si f va de G en G es un isomorfismo, entonces lo vamos a llamar un automorfismo. ¿Okay? Son muchos nombres. Los nombres que más vamos a usar van a ser isomorfismo, endomorfismo y automorfismo. Monomorfismo y epimorfismo no suelo usar mucho, pero si quieren pueden usarlos. ¿Okay? Entonces, si entonces, si existe un isomorfismo entre G y H, diremos que son isomorfos y escribiremos G isomorfo a H. A veces también hay autores que usan así. Yo suelo usarlo con un palo. Por ejemplo, tomemos la función f que va de z módulo 4z en z módulo 8z. Voy a usar la notación de clases laterales para practicar un poco. Voy a tomar x más 4z y lo envía en 2x más 8z. ¿Ya?
Yo digo que este es un homomorfismo. Entonces, es homomorfismo. Verifiquemos. Primero, veamos si está bien definido. Bueno, efectivamente está bien definido porque si escojo otra clase para x, otro representante, ¿qué significa eso? Escojo x más algún múltiplo de 4. Eso al multiplicar por 2 lo convierte en 2x más un múltiplo de 8, entonces que se esconde dentro del 8z. Entonces efectivamente este está bien definido, no depende del representante que escoja en z módulo 4z. Entonces es una función por lo menos. Veamos que es un homomorfismo. Entonces f de x más 4z más y más 4z. Recuerden que aquí la operación es suma. Entonces este es lo mismo, por definición este es f de x más y más 4z, por la definición de suma en z módulo 4z. ¿Ya? Esto es igual a, entonces 2x más y más 8z, pero este es lo mismo que 2x más 2y más 8z. Y esto es lo mismo que 2x más 8z más 2y más 8z. Y esto es lo mismo que f de x más 4z más f de y más 4z. Así que efectivamente es un homomorfismo. Ahí. Otro ejemplo. Considere la función f entonces que va de z módulo 6z a z módulo 2z cruz z módulo 3z, ya que va a tomar x más 6z, lo va a enviar a x más 2z, x más 3z. ¿Ya? O sea que toma un número módulo 6 y lo envía al número módulo 2, al número módulo 3. ¿Ya? Ese nuevamente está bien definido porque si escojo otro representante de mi x, de x más algún múltiplo de 6, ese múltiplo de 6 al tomarlo módulo 2 o módulo 3 desaparece. Así que efectivamente está bien definido. ¿Okay? Veamos qué es un homomorfismo. Entonces, de nuevo está más o menos claro, pero hagámoslo para practicar. Entonces esto es lo mismo que f de x más y más 6z. Este es lo mismo que x más y más 2z, x más y más 3z. Y pueden verificar efectivamente que esto es lo mismo que x más 2z, x más 3z, más y más 2z, y más 3z. Acuérdense que la operación en un grupo producto es coordenada coordenada. Entonces tenemos que f de x más 6z más f de y más 6z. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta función es curiosa porque uno sabe del teorema chino de los restos. Esto implica que f de hecho es biyectiva. Entonces f es un isomorfismo. Por lo tanto, tenemos que z módulo 6z es isomorfo como grupo a z módulo 2z cruz z módulo 3z. Y uno puede generalizar esto, por supuesto. Entonces, ejercicio, de hecho, es básicamente lo mismo. Si M1 hasta MR están en Z y son coprimos, entonces Z módulo M1, M2 hasta MRZ es isomorfo como grupo
al producto. ¿Okay? De nuevo, usando el teorema chino de los restos. Se lo dejo de ejercicio. ¿Okay? Entonces, definición. Sea f de g a h un homomorfismo. Entonces, la imagen de f es por definición todos los h en h, tal que existe x en g con f de x igual a h. Y el núcleo o el ker de f, el kernel en inglés, el núcleo, es por definición todos los x en g tales que f de x es 1, el elemento neutro de h. ¿Okay? Entonces les voy a dejar de ejercicio. Si imagen de f es subgrupo de h y ker de f es subgrupo de g. ¿Okay? Entonces, dado un homomorfismo, obtenemos dos subgrupos naturales. Tenemos el ker y tenemos la imagen. Si n es un subgrupo normal de G, entonces la proyección pi, que va desde G a G módulo n, que toma entonces un X y le envía a la clase lateral, xn, es un homomorfismo sobre, o sea, es un epimorfismo. ¿Okay? Entonces recuerden que cuando n es normal, o sea que x por n por x a la menos 1 es igual a n para todo x en G, entonces las clases laterales forman un grupo, que es el grupo cociente. Entonces demostremos primero que este es un homomorfismo. Bueno, eso es fácil porque pi de x y es igual a x y n, y ese es como definimos el producto aquí. Entonces por definición es xn por in. Y este es entonces pi de x, pi de y. Entonces efectivamente es un homomorfismo y es sobre, pues, si xn es una clase lateral, entonces xn es pi de x. Así que, por supuesto que es sobre. Entonces, por ejemplo, tenemos que Sn cocientado con An, vimos que esto consistía de dos elementos, era An y era eta por An, para cualquier eta no en An. ¿Ya? Entonces, tenemos que, primero observamos que entonces que Sn módulo An es isomorfo a Z módulo 2Z. ¿Y por qué? Porque entonces tomamos cuál es la función que vamos a definir entre estos dos. Tomamos An y lo enviamos a el 0. Y tomamos eta An y lo enviamos a la clase del 1. Si quieren pongamos más 2z. Ya voy a empezar a escribir mal de nuevo. Entonces, pero para este ejercicio dejémoslo así. Y les dejo de ejercicio de mostrar que ese efectivamente es un isomorfismo de grupos. ¿Okay? Y tenemos este homomorfismo de Sn a z módulo 2z. Entonces, y que es la composición en el fondo.
Básicamente, si quieren la composición SN a SN módulo AN, la proyección, y después aquí este isomorfismo. ¿Okay? Y observamos que el ker de F es precisamente AN. Esos son todos los elementos que van a dar al 0. Y la imagen de este F, por supuesto, como es sobreyectivo, es Z módulo 2Z. Muy bien. Un ejercicio. Entonces, si el orden de un grupo es 1, entonces G es isomorfo al grupo que consiste en un punto. Ese es trivial. Si el orden de G es 2, G es isomorfo a Z módulo 2Z. Si el orden de G es 3, G es isomorfo a Z módulo 3Z. Si el orden de G es 4, aquí hay algo ya más interesante. Entonces, o bien, G isomorfo a Z módulo 4Z, o es isomorfo a Z módulo 2Z cruz Z módulo 2Z. ¿Okay? Pueden ser cualquiera de esos dos. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿por qué Z módulo 4Z no es isomorfo a Z módulo 2Z cruz Z módulo 2Z? Le dejo de ejercicio pensar eso y demostrarlo. Es un ejercicio bien simple, pero tratan de pensar por qué. ¿Okay? Sigamos, si módulo de G es 5, entonces G es isomorfo a Z módulo 5Z. Y de hecho, en general, si orden de G es P', entonces G es isomorfo a Z módulo PZ. Entonces aquí tenemos grupos de orden pequeño. Ya para el orden de G igual a 6, ya es un poco más interesante porque tenemos Z módulo 6Z, aquí ya vimos que es lo mismo que Z módulo 2 cruz Z módulo 3, pero también tenemos el grupo S3, que ya no es abeliano. Y bueno, esos son los únicos de ese orden. También es un buen ejercicio demostrar eso. Ok. Entonces, primer teorema de isomorfismo. Entonces, sea F de G a H un homomorfismo de grupos. Entonces, el ker de F es un subgrupo normal de G, no es solo el subgrupo, sino el subgrupo normal. Y además, G cocientado con ker de F es isomorfo a la imagen de F. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es básicamente el mismo teorema que aparece en álgebra lineal. Si uno tiene una transformación lineal, entonces la imagen de la transformación lineal es isomorfa al espacio vectorial que está en el dominio, módulo el núcleo de la transformación lineal. ¿Okay? Entonces vamos a demostrar esto. Primero, demostremos que el ker es normal en G. ¿Okay? Entonces, sea X en G, sea Y en el ker. Entonces, por demostrar que X y X a la menos 1 también está en ker. ¿Ya? Queremos demostrar que esta operación se llama conjugación. Al conjugar Y por X, entonces cae dentro del ker nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, f, x y x a la menos 1. Esto es lo mismo que f de x
por f de i x a la menos 1. Estoy haciendo todos los pasos aquí. F de x, f de i, f de x a la menos 1. ¿Okay? ¿Cuánto será f de x a la menos 1? Bueno, vemos que, observación, que f de 1 es lo mismo que f de 1 por 1. Este es f de 1 por f de 1. Y a multiplicar por f de 1 a la menos 1. Entonces obtenemos que f de 1 es 1. Y segundo, f de 1, entonces, que es igual a 1. Esto es lo mismo que f de x por x a la menos 1. Esto es lo mismo que f de x por f de x a la menos 1. ¿Qué implica eso? Implica que f de x a la menos 1 es igual a f de x, y todo eso a la menos 1. Muy bien. Entonces, traemos esto para acá. Entonces, este es igual a f de x por... Entonces, y está en el ker. Entonces, f de y es 1. Entonces, este es igual a 1 también. ¿Okay? Entonces, efectivamente, x por y por x a la menos 1 está en el ker de f. Perfecto, es un subgrupo normal. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la segunda afirmación? La segunda afirmación es que G módulo el ker de f es isomorfo a su imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un isomorfismo explícito. Entonces, considere la función phi, que va de G módulo ker de f a la imagen de f. ¿Qué va a hacer? Va a tomar, entonces aquí tiene una clase lateral, x por ker de f, y lo vamos a enviar a f de x. ¿Okay? Notemos primero que esta función está bien definida. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, bien definida. Porque si yo tomo i en el ker, ¿ya? Entonces, x ker de f es igual a xi ker de f. Representa la misma clase lateral. Y phi de x ker de f, este es f de x. Phi de xi ker de f es igual a f de xi, pero esto es lo mismo que f de x, f de y f de y es 1 porque está en el ker. Entonces este es f de x. Así que efectivamente está bien definida esta función. Entonces es un homomorfismo. Veamos que es un homomorfismo. ¿Ya? Entonces phi de x ker de f por, usemos otra letra y lo vamos a usar para algo que está en el ker. Entonces, por z ker de f, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que phi de xz ker f. Tenemos que f de xz. Tenemos que f de x por f de z. Y esto es lo mismo que phi de x ker f phi z ker f. Así que efectivamente es un homomorfismo. ¿Sí? Demostremos que es inyectivo. ¿Sí? Entonces supongamos que phi de x ker f es igual a phi y ker f. Bueno, entonces esto implica que f de x es igual a f de y. Esto implica que entonces f de x, f de y a la menos 1 es igual a 1.
Esto implica que f de x y a la menos 1 es igual a 1. Esto implica que x y a la menos 1 está en el ker de f. Pero esa es la condición que teníamos para decir que entonces que las clases laterales son iguales. X es y por un múltiplo está en el ker. Entonces x ker f es igual a y ker f. Perfecto. Y sobreyectivo. Bueno, sea h en la imagen de f. Entonces existe x en g tal que f de x es igual a h. ¿Okay? Pero esto implica entonces que phi de x ker de f, que es igual a f de x, es igual a h. Así que es sobreyectivo. Y terminamos esta demostración. ¿Okay? Muy bien. Entonces, por ejemplo, considere determinante que va de GLNK para algún cuerpo K a K. En verdad va a K sin el 0. ¿Okay? Que toma entonces un M y lo envía a el determinante. Bueno, sabemos que el determinante es un homomorfismo de grupos. ¿Por qué? Porque determinante de M por N es igual a determinante de M por determinante de N. ¿Okay? Entonces, y tenemos que SL, NK, es simplemente el ker del determinante. Todos los de determinante 1, que 1 es el neutro del cuerpo. Entonces, como determinante es sobreyectivo, ¿por qué es sobreyectivo? Bueno, dado cualquier elemento del cuerpo, puedo encontrar una matriz cuyo determinante es ese elemento. Se lo dejo de ejercicio, piénsenlo un poco, debería ser evidente, pero piénsenlo si no es evidente para ustedes. Entonces tenemos lo siguiente, que GLNK cocientado con SLNK es isomorfo a K estrella. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos volver al ejemplo que hicimos en la primera clase de contar cuántos elementos hay en GLNK. Entonces, por ejemplo, si K tiene P a la alfa elementos, para P un primo, entonces obtenemos que el orden de GLNK representado con SLNK es simplemente P a la alfa menos 1. Pero esto es lo mismo que el orden de GLNK, esto lo vimos con clases laterales, cocientado con el orden de SLNK. Y esto vimos que es lo mismo que P a la alfa menos 1 por P a la alfa menos P por hasta llegar a P a la alfa menos P a la alfa menos 1. Cocientado con SLNK, el orden. Esto implica entonces, despejando, que el orden de SLNK es igual a, entonces, P a la alfa menos P a la alfa menos P al cuadrado, de llegar a P a la alfa menos P a la alfa menos 1. ¿Okay? Entonces, este primer teorema de isomorfismo es tremendamente útil para hacer cálculos, y uno lo usa siempre. Uno tiene que solo conocer la imagen y el ker para saber, para entender todo. Uno ya sabe que existe este isomorfismo abstracto. Ok. Veamos otro ejemplo. Entonces considere la función
llamémoslo, no sé, phi, que va de R a S1, que S1 que es, van a ser todos los complejos de norma 1. ¿Okay? Aquí, lamentablemente aquí es donde nuestra notación para orden y se confunde con valor absoluto. Entonces este es realmente, si quieren, este lo estoy usando como z por z conjugado. O sea, la norma usual en C de z es 1. ¿Sí? Es el círculo unitario. O si quieren, son todos los x como hay en R2, tales que x al cuadrado más y al cuadrado es 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar x, le vamos a enviar a e a la 2 pi y x. ¿Ya? Entonces, primero observen lo siguiente. Phi es homomorfismo. Pues phi de x más y es igual a e a la 2 pi y x más y es igual a e a la 2 pi y x, e a la 2 pi y este es phi de x por phi de y. Notemos que en R la operación es suma y en S1 la operación es multiplicación. ¿Okay? Phi es sobre. ¿Por qué? Bueno, este tiene que ver con polares en los complejos. Sabemos que cualquier elemento de S1 tiene 2pi por x, en el fondo e a la 2pi por x es un número complejo y 2pi x es el ángulo de rotación en el fondo. ¿Okay? Como cualquier elemento en cualquier complejo menos el 0 tiene un ángulo, tiene su argumento, entonces es sobre. ¿Okay? ¿Y cuál es el ker de phi? Bueno, va a ser todos los x en los reales, tales que e a la 2pi y x es 1. Y sabemos que eso ocurre solo cuando x es un múltiplo de es un entero. Entonces esto va a ser igual a z. ¿Okay? Entonces esto implica, por el primer teorema de isomorfismo, que R cocientado con z es isomorfo al círculo unitario. ¿Okay? Está algo bien geométrico. ¿Por qué es así esto? Porque si yo tengo R, tengo el círculo unitario, entonces este es el 1. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es poner el 0 sobre el 1 y estoy enrollando en el fondo. Entonces aquí por ejemplo el menos 1, entonces todo este segmento, déjame hacerlo con azul, entonces todo este segmento aquí lo vamos a poner aquí. Y después el segmento que viene se sigue enrollando. Y se sigue enrollando, y esta parte también. Entonces es como tomar esta recta larga y lo ponemos sobre el círculo y lo empezamos a enrollar. Entonces, claro, cada vez que yo llego a... Cuando, por ejemplo, aquí estoy recorriendo y llego al 1, entonces es porque ya me di una vuelta. Entonces, en algún sentido lo que estoy haciendo es identificar este punto con este punto y al identificar estos dos me queda un círculo. Ok. Otro ejemplo más. Sean W1 y W2 dos elementos de C, tales que sean linealmente independientes sobre los reales. ¿Okay? O sea, tomo una base para R2 en el fondo, pero lo voy a ver como números complejos. ¿Okay? Entonces, sea lambda el grupo generado por estos. Ojo, este no es el espacio vectorial generado, estamos en el contexto de grupos. Entonces, si quieren, esto es lo mismo que m por W1 más n por W2, tales que m y n están en Z.
Este es un subgrupo de los complejos. Okay, lo podemos dibujar. Entonces, si tengo aquí W1, aquí tengo por ejemplo W2, entonces el 0 está en el grupo, tengo que W1 más W2, que va a estar por acá, está en el grupo, tengo este está en el grupo, este está en el grupo, este está en el grupo. Entonces lo que tengo es lo que se llama un reticulado, etc. Esto por acá. ¿Okay? Esto es un subgrupo. Y puedo cocientar. Entonces sea x c módulo lambda, el grupo cociente, y quiero entender cuál es este objeto. Entonces, lo que estoy haciendo, voy a decir entonces que dos elementos son iguales si difieren por algo que está en lambda. Entonces, por ejemplo, miremos arriba en el dibujo. Voy a hacerlo con otro color, hagamos con rojo. Si yo tengo este punto aquí y le sumo W2, por ejemplo, caigo acá. Entonces, en el cociente, este punto es igual a este punto. Este punto es igual a este punto, etc. Entonces, por ejemplo, todo este segmento va a identificarse con todo este segmento. Voy a dibujar una flechita para denotar que estoy identificando S con S. Todo este segmento con este otro segmento. También pasa lo mismo con este, por ejemplo. Hagámoslo con verde. Si tengo este segmento, entonces le sumo W1 a este segmento y obtengo este. Entonces cada punto aquí lo estoy identificando con un punto arriba. Y por ejemplo, si tomo este punto, yo puedo siempre trasladar por algún elemento de lambda para caer aquí adentro. ¿Sí? Entonces, aquí este cociente, si lo queremos ver geométricamente, yo entiendo que esto ya estamos saliendo un poco fuera del álgebra que estábamos viendo antes, pero un ejemplo interesante igual. Si vemos esto geométricamente, es como tomar este paralelogramo, identifico este lado con este, identifico este con este. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, al identificar este lado con este lado, ¿qué queda? Primero queda una especie de cilindro, ¿cierto? Donde digamos que este es el lado que identifiqué. Entonces coso en el fondo estos dos lados juntos. Y me queda una especie de cilindro y aquí está eso que voy a identificar. Y ahora identifico estos. ¿Y qué me queda? Me queda una especie de donut. Entonces por eso digo que este es el grupo favorito de Homero Simpson. También es uno de mis grupos favoritos porque esto también es lo que se llama una curva elíptica que tiene que ver con mi área de investigación. Ok, entonces este es una donut si quieren. Y los lados que identificamos, uno estaría en el fondo acá y otro estaría por acá. Okay. Entonces este es C cocientado con lambda. Ahora yo digo que ya conocemos en algún sentido este grupo. Entonces consideremos la función que va de C a S1 cruz S1, ¿ya? Que ahora cualquier elemento de C como W1 y W2 son linealmente independientes sobre R. Cualquier elemento yo lo puedo escribir de la forma alfa W1 más beta W2, con alfa y beta en los reales. Y como W1 y W2 son linealmente independientes, entonces esta escritura es única. Entonces esto lo voy a enviar a, llamemos esta función psi. Entonces esto va a enviarse a e a la 2 pi i alfa, coma e a la 2 pi i beta. ¿Okay? Entonces, ejercicio
sí es un homomorfismo. ¿Ya? Y es sobreyectivo, básicamente por la misma razón que de por qué R módulo Z es isomorfo al círculo. Entonces es sobreyectivo. ¿Y cuál es el ker? Entonces esto va a consistir de todos los alfa W1 más beta W2, tales que, entonces vemos que alfa y beta tiene que estar en Z. Bueno, ¿cómo se llama eso? Eso es lambda. ¿Okay? Esto implica entonces que C módulo lambda es isomorfo a un producto de dos círculos por nuestro teorema de isomorfismo. ¿Okay? Y eso se ve más o menos del dibujo que hicimos acá, porque aquí tenemos un círculo y aquí tenemos otro círculo. Entonces básicamente es como que nosotros tomamos un círculo entonces básicamente es como que tomamos un círculo y para cada punto aquí le estamos agregando otro círculo más. Etcétera. ¿Y qué obtenemos entonces aquí? Tenemos la donut. Eso sería por esta clase.